Budgeto tiene sus inicios como empresa en 2011, atendiendo dentro del mercado mexicano a empresas constructoras que requerían desarrollar análisis de costos de sus proyectos o licitaciones de construcción, ya sea resolviendo su necesidad de capacitación, asesorías y software, o bien contratándonos el desarrollo de presupuestos y cuantificaciones. Con el paso del tiempo hemos crecido y madurado nuestros servicios, ahora cada vez más puntuales, basándonos en tecnologías y metodologías actualizadas, logrando a partir del 2015 cubrir servicios en gerencia de proyectos, enfocados en la planeación, monitoreo y control. En 2016 iniciamos servicios y consultorías en ingeniería de costos basados en metodología BIM, por sus siglas en inglés Building Information Modeling. Nuestra misión es disminuir algunos de los impactos negativos que la industria de la construcción genera en el mundo, utilizando metodologías prácticas y herramientas que mejoren nuestro desempeño y garanticen los entregables esperados en tiempo y forma. Al mismo tiempo, generar valor social contribuyendo a la formación directa e indirecta de profesionistas de la construcción mediante el acercamiento de nuevo conocimiento en herramientas, técnicas y metodologías actualizadas. Nuestra visión es llevar nuestra filosofía de trabajo a México y Latinoamérica, reconocidos como uno de los principales especialistas en ingeniería de costos y gerencia de proyectos. Budgeto, tu solución al costo. Buen día. Es para mi socio y para mí un gran orgullo ser parte de estas conferencias con las cuales se está celebrando en el Instituto Tecnológico de la Construcción su aniversario. Agradecemos su invitación. Nuestra conferencia tiene por título BIM 5D del modelo al presupuesto. Nuestra intención es compartir con ustedes la forma en la que hemos encontrado las mejores prácticas para desarrollar una buena metodología y un plan de ejecución BIM para el tema 5D y poderlo llevar a ingeniería de costos. Muy buenos días. Hoy hablaremos sobre BIM 5D del modelo del presupuesto. Antes de entrar de lleno, quiero participarles una frase que viene en la extensión de la construcción del Project Management Institute. Dice, el esfuerzo de la planeación del costo inicia con una estimación y se convierte en un presupuesto. También menciona que las decisiones para continuar con un proyecto están basados en estimados de costos, es decir, en supuestos. En algún momento, estos supuestos se tienen que corroborar. La Universidad de Pensilvania ha desarrollado mucha investigación sobre temas BIM y generaron una tabla de usos que está basado en su definición propia sobre BIM, que es un acto de crear un modelo electrónico para consumirlo en diferentes formas. ¿Okay? A continuación vemos la tabla de usos BIM, donde vemos la fase de planeación, diseño, construcción, operación. Vemos estos 25 usos BIM que no necesariamente se utilizan en todas las etapas, algunas en alguna particularmente. Vemos que los usos BIM han ido evolucionando durante el tiempo y de los 25 usos que les menciono, antes eran mucho más, eran 29, luego 27, 25 y ahora son 23. Han modificado su uso a través de la modificación de la definición. Vemos la estimación de costos como estimación de costos de autor en la última versión. Para que los usos BIM sean ejecutados de manera eficiente y eficaz, necesitamos entender un concepto adicional, el entorno común de datos o Common Data Environment. El Common Data Environment es una fuente de información que ha sido acordada por todos los miembros del equipo para recolectar, gestionar y difundir una serie de contenedores que van a almacenar información mediante un proceso que se gestiona. El contenedor es un receptáculo donde se almacena información que entra, sale, se consume, vuelve a entrar, que tiene una codificación previamente acordada que todo mundo va a conocer, va a requerir y va a utilizar, y que nos puede ayudar a entender qué hay dentro de cada uno de esos contenedores, que a su vez va a definir qué hay dentro de cada uno de estos proyectos. El modelo
tiene usos durante diferentes etapas del proyecto. Tenemos etapas previas de construcción, tenemos las etapas constructivas y finalmente cuando hacemos la entrega, el modelo de información del activo. Por lo tanto, estos contenedores van a almacenar modelo gráfico, información gráfica y documentación. ¿Para qué? Para que el equipo de trabajo tenga información disponible a toda hora y en todo momento, de acuerdo a lo que se estableció en el plan de ejecución BIM y el plan maestro de entrega de información. El uso BIM para la Universidad de Pensilvania es un método que se utiliza durante el ciclo de vida del activo para alcanzar uno o más objetivos. Recordemos que BIM es un medio, no un fin. El uso BIM se puede definir en dos grandes grupos. El primero es el propósito. Los propósitos de BIM son reunir, generar, analizar, comunicar y realizar. La parte humana. Por otro lado, tenemos las características propias de los modelos, entre los que encontramos elemento del activo, base del activo, la disciplina y el nivel de desarrollo. Podemos notar que el nivel de desarrollo es un elemento del uso BIM, no es el fin de BIM, una cantidad de nivel de desarrollo, ¿no? Lo que vemos es que necesito una serie de características, entender para qué lo quiero, qué voy a poder explotar con él y qué beneficios voy a obtener. Finalmente, entender que BIM me va a ayudar, como dice la definición, a alcanzar uno o más objetivos. Por eso necesito definir un uso BIM. Pues dentro de los usos de BIM entonces vamos a encontrar el de costos, que se identifica como la quinta dimensión. Esta quinta dimensión pues no refiere exactamente a que estemos haciendo presupuestos dentro del modelo, pero sí que tengamos modelos y elementos del modelo de tal forma generados y definidos en sus propiedades que nos permitan extraer la suficiente información para que lo podamos llevar a ingeniería de costos, en este caso, información referente a cuantificación. Para explicar de mejor manera el tema 5D sobre los elementos modelados y sus propiedades y cómo llevarlo a costos, me voy a apoyar de Vincente. Vincente, nuestro amigo, es un ente modelado para cuantificación. Significa que dentro de la ingeniería de costos, Vincente es solo una parte, muy importante, pero solo una parte de la ingeniería de costos, que refiere a la cuantificación. Y para poder llevar una cuantificación correcta, necesitamos identificar primero, para modelar, qué características debería tener un elemento modelado. Podemos basarnos en los niveles de detalle, pero no son suficientes. Necesitamos información. Es decir, cualquier elemento modelado desde un lot 100 a un 500 podría darnos la misma información. Esto es importante porque uno de los errores comunes que se cometen cuando queremos hacer modelos para costos, para ingeniería de costos, es que queremos esperar o queremos desarrollar a un alto nivel de detalle los elementos, cuando en realidad con elementos muy básicos y sencillos podemos obtener el mismo resultado. De esta manera, queda más claro cómo un elemento, aunque no esté desarrollado a un alto nivel en cuanto a su representación, puede obtener o puede contener suficiente nivel de información para poder cuantificarlo. Y además, dentro de ese nivel de información, identificar cuántos conceptos y cada uno de ellos con sus precios unitarios van a ser referencia para ese elemento. Además, será importante cuando estemos modelando que cada uno de los elementos del proyecto se identifique claramente dentro del mismo. Tal vez en una estructura que tenga que ver con zonas, con sitios, con niveles. Esto de tal forma que nos permita que el modelo más adelante nos dé
por sus propias propiedades información suficiente para generar un presupuesto estructurado. Lo que sí es importante es que sepan que cuando ustedes generan o cuando un modelador genera un elemento, todo esto que acabamos de decir no se desarrolla por default, es decir, no se sitúa en una zona por default, no se sitúa en un nivel por default. Todo esto lo tiene que definir el modelador dentro del archivo con el que está trabajando. Y estas definiciones pues no deberían dejarse al libre albedrío del modelador, sino que precisamente deberían estar definidas dentro de un plan de ejecución BIM 5D. De la misma manera, dentro del plan de ejecución BIM 5D, también debería definirse cuáles serán los fundamentos para agregar conceptos que se vincularán a los elementos modelados. Esos conceptos darán lugar a precios unitarios de un presupuesto. Una de las partes principales del concepto es la codificación. Esta codificación o código debe estar bien desarrollada. Señalar más o menos a qué partida pertenece, qué tipo de acción o trabajo se está ejecutando y una cosa muy importante, el código no tiene por qué señalar situaciones como ubicación del trabajo, es decir, la zona donde se está ejecutando el trabajo en algún proyecto, o si pertenece a algún edificio o a otro, o si pertenece a algún nivel o a otro, porque eso precisamente se estará rescatando del modelo. Bueno, finalmente, de mi parte quiero destacar los errores más comunes que tenemos cuando hacemos un plan de ejecución BIM. El primero es, no es lo mismo un modelo que un elemento. Por lo tanto, los niveles de detalle se definirán por elementos, no por modelo, no por proyecto. No podemos decir que un proyecto tiene cierto nivel de lot, por ejemplo, proyecto a lot 300, proyecto a lot 500, no. Cada uno de los elementos dentro del modelo pueden tener diferentes lots. Punto número 2. No es lo mismo nivel de detalle que nivel de detalle más información. Con tener o desarrollar modelos a un lot relativamente sencillo, podemos, con suficiente nivel de información, obtener presupuestos prácticos. Punto número 3. El que un elemento exista no significa que esté identificado. Cuando alguien modela, puede estar creando elementos que no tienen propiedades, que no tienen información, que no tienen distancia, que no tienen volumen, que no tienen nombre adecuado para hacer una cuantificación. Por lo tanto, el que exista no significa que pueda identificarse para hacer un uso de él sobre BIM 5D. Punto número 4. Incluso podemos tener cuantificaciones sobre conceptos o datos no modelados. Ejemplos claros. Los acarreos no son modelables. Sin embargo, podríamos tener información en base a alguno que otro elemento que exista dentro del proyecto que nos permita vincularle algún concepto. Punto número 5. No es lo mismo un material que un concepto. Dentro de un proyecto o un modelo BIM, cada uno de los elementos puede representar varios materiales, sus acabados. Sin embargo, el acabado de un elemento no está representando el trabajo ejecutado, es decir, no dice qué se necesita para colocarlo, cuánta gente, cuánto tiempo, si además de ese elemento requiere algún básico, como lo conocemos dentro de los precios unitarios, ¿no? Como es un mortero, como es un concreto ya fabricado. Por lo tanto, no son iguales un material que un concepto. Punto número 6. No es lo mismo un modelo que un proyecto. Un proyecto de un inmueble o una edificación seguramente requerirá más de un modelo. Y pueden ser modelos que tienen que ver con especialidades como modelo arquitectónico, modelo estructural, modelos de instalaciones,
Y también puede ser modelos que tienen que ver con el uso, como el caso de modelos para cuantificación BIM. Todos esos modelos formarán parte del proyecto. Ahora bien, respecto a todos los softwares que existen en el mundo BIM, les voy a comentar algunos por uso o por diferente etapa en la que se puede utilizar de acuerdo a la madurez del proyecto, como pueden ser, en nuestro caso, B5D y Planaxa, que son específicos para ingeniería de costos. Pero veamos el panorama general. En la fase de diseño tenemos softwares que van desde el diseño paramétrico como Dynamo, Rhino, Grasshopper y algunos más, en objetos, librerías de objetos que están en el mercado, y la parte de diseño que es la más conocida, sobre todo en la edificación, la que vemos ahí, por ejemplo, AK Software, Allplan, Vectorworks, BricsCAD, Open Buildings de Bentley, Vectorworks, Revit, ArchiCAD y una serie de softwares que son demasiados. Después vemos que no solamente es el diseño, que es el diseño del autor, en la parte de generación de contenidos, sino también vemos la detección de colisiones que se puede hacer principalmente en softwares que permiten revisar los modelos a través de un formato nativo o de un formato de intercambio de información como es IFC, entre otros, por ejemplo, Navisworks, Solibri y algunos otros visores. La visualización, que es la parte fastuosa de BIM, tenemos VREX, 3D Max, Qvity y algunos otros, Lumion, por ejemplo, también, que son muy interesantes a la hora de darle vida a todos esos proyectos que se están generando. Repito, sobre todo para edificación. En la fase de diseño también estarían en otro apartado los de infraestructura, donde aparecen para puentes, canales, instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas, subestaciones, puentes, autopistas, aeropuertos. Entonces, la fase de diseño es muy, muy amplia y no es un software único el que se utiliza para toda esa parte. Diferenciar edificación y por otro lado tenemos infraestructura. También comentarles lo que puede ayudar mucho a la interoperabilidad y a poder tener un equipo multidisciplinario, Industry Foundation Classes o IFC, de Building Smart, o que es principalmente patrocinado por Building Smart en su desarrollo e investigación. Y este formato de intercambio nos permite revisar la parte de colaboración, donde no solamente encontramos IFC, también BCF, BIM Collaboration Format, es otro formato de intercambio de información que podemos utilizar en BIM Collab, BIM Track, Aconex, BIM Sync y algunos otros. Y la parte de especialidades se vuelve todavía más interesante. El universo de opciones que hay es muy, muy grande, muy amplio. Tenemos, por ejemplo, Revisto, Vico Office, CostX, i2, bueno, ahora se conoce como M2, Synchro para 5D, BIM Collab, Trimble Connect y otra serie de softwares que están en el mercado exclusivamente para la parte de colaboración con 4 y 5D. Son especialidades, por lo tanto, estos softwares no requieren generación de contenidos gráficos. Lo que requieren es generación de contenidos de datos, de información. Nosotros podemos utilizar también otros visores, como ya mencioné, Navisworks y Solibri. Otros tantos, AK Software también tiene un visor muy potente, muy ágil y muy ligero. Nosotros particularmente utilizamos BIM Vision como un motor de colaboración a través de visión BIM 5D. Lo conectamos mediante BIM Vision. Sirve mediante diferentes aplicaciones para otro tipo de situaciones como detección de colisiones, revisiones, cuantificaciones o quantity takeoff en inglés, y otras muchas funcionalidades. Como decía, utilizamos IFC con un software
desarrollado internamente que se llama B5D y lo unimos mediante intercambio de información con Planaxa para obtener estimaciones de costos, estimados de costos y presupuestos de acuerdo a la normativa mexicana. Recordemos que los softwares de costos tienen que estar adaptados, si queremos trabajar en México, a la normativa local, que es la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su reglamento. Por lo tanto, como podrán ver, no existe un software que sea navaja suiza, que pueda utilizarse para todas las fases del proceso del ciclo de vida del proyecto y del activo. Se requieren especialidades y no todos los usuarios, no todos los miembros de los equipos de proyecto requieren softwares de generación de contenidos. Es un error muy común querer comprar licencias para todos los usuarios de la organización. No es necesario. Necesitamos revisar qué es lo que realmente van a hacer, cuál es su función dentro del proyecto y en función de eso determinar cuál es el software adecuado para que lo puedan utilizar. No existe el software navaja suiza, repito, como lo dijo un buen amigo Raúl Luna de OpenBIM-Lat, no existe y no va a existir porque sería inmenso, sería muy difícil de utilizar. El camino de que recorre la información para poder generar realmente contenido de calidad y que pueda ser utilizable, como mencioné en los usos BIM, recorre un sinuoso y arduo brecha, empieza como una brecha, se convierte en un camino y termina como una autopista si está gestionado adecuadamente. Este camino recolecta una cantidad de datos muy importante que están desconectados, son desconexos y además se presentan en una colección que tiene que tratarse. Esos datos en un momento se convertirán en información. Datos sin acomodar, sin clasificar, son solamente datos, no nos dicen nada. En cambio, si les doy un tratamiento y los convierto en información, ahí está la clave para poder ser eficiente en el uso de metodología BIM. Esos datos se recolectan a partir de una pelea que surge entre dos entes principales. El primero es el 3D, la parte gráfica, que si bien es importante para que todos los involucrados, interesados en el proyecto, entiendan de qué estamos hablando, la parte medular es la parte de los datos, la información que se genera. Y esto nos ayuda a organizar y determinar qué tipo de información voy a querer obtener a partir de esos datos, cómo los voy a tratar y cómo voy a convertirlos en información valiosa para mi organización. Recordemos, los proyectos cumplen objetivos de la organización. La construcción de un activo no es el objetivo final, es cubrir algún objetivo primordial que tenga la organización. Es decir, las empresas manufactureras generan proyectos de construcción ¿para qué? Para producir sus bienes, sus servicios. Las empresas que se dedican a la infraestructura en las ciudades no es el medio, no construyen una red 5G o de telecomunicaciones solamente por construirlo o por generar torres, no, es para proporcionar un servicio que mejore la calidad de vida de las personas. Entonces, en ese entendido, debemos adecuar los datos y convertirlos en información valiosa en ese sentido. Notas finales para ustedes. De acuerdo a la experiencia, no solamente de nosotros, sino la que hemos recopilado con una cantidad de personas, amigos que se han convertido en amigos, personas que tienen los mismos intereses que nosotros, que es desarrollarse en BIM en diferentes especialidades, no la misma que nosotros necesariamente. Primero, diseñar objetivos claros. ¿Para qué quiero BIM? ¿Quiero BIM porque me lo piden o porque es una iniciativa propia? Es diferente el camino. Recordar que BIM debe ser gestionado por alguien y esa persona, si tiene claros los objetivos, sabe cuál es el camino, el punto final a donde quiere llegar. Si no, va a divagar y va a empezar a tomar diferentes cursos y no va a llegar al destino que tenía trazado inicialmente. Primero. Segundo, dividir en etapas. ¿Por qué? Se menciona sobre todo en el Project Management que
hay que conseguir pequeñas victorias, constantes, pequeñas pero constantes, que en sumatoria vayan dando una forma a ese gran objetivo que se quiere lograr. Entonces, dividir ese enorme paquete que es un proyecto en partes más pequeñas me va a ayudar a definir objetivos secundarios que se pueden cubrir, que se pueden lograr y que me van a permitir tener un sentido de victoria conforme van avanzando y no quedarme en el intento. Si estoy pensando en un objetivo gigante al final del camino, difícilmente lo voy a lograr porque estoy pensando en algo muy grande. Si lo divido en partes más pequeñas, va a ser más fácil de gestionar. No olvidemos que es información y no porque sean datos y se convierten en información, son fáciles de gestionar. Al contrario, se vuelve más difícil. Tercero, no somos todos locos. Necesitamos especialistas para cada área. Los ingenieros y arquitectos, todos los profesionales de la construcción, necesitamos tener a la mano personas que conozcan más que nosotros sobre un tema específico que no sea nuestro fuerte. En este caso, los líderes, todos los líderes, deben tener amplitud de conocimientos, conocer un poco de todo, pero no nos podemos especializar en todo, porque no nos daría la vida para hacerlo. Nos especializamos en una o dos cosas. Para eso llamo a especialistas que me apoyen a tener una mejor comprensión, de acuerdo a su experiencia y conocimiento, sobre un tema que yo no domino como ellos lo hacen. Entonces, si involucro a los especialistas, lo que estoy haciendo es nutrir el proyecto con conocimientos mayores a los que yo inicialmente tengo. Número 4. Trabajar siempre sobre un plan de ejecución BIM. Antes de empezar cualquier proyecto, empezar a modelar y arrancarse generando volúmenes y luego la propuesta 1, 2, 3, 4, 5. Hay que hacer un plan de ejecución BIM. En Project Management eso se le llama acta constitutiva del proyecto. Es el equivalente. De hecho, un BIM manager, antes de ser BIM, debería ser manager. Y antes de ser manager debería ser gestor de proyectos, director de proyectos, un project manager que conozca las diferentes etapas y cómo gestionarlas. A partir de un plan de ejecución BIM, puedo definir los diferentes objetivos secundarios que puedo tener. El objetivo general, los objetivos secundarios, como decían, dividir en etapas y alcanzar pequeñas victorias a lo largo del proyecto. Tener una victoria diaria, cada semana, que vaya sumando a la meta del mes. Pero esto solamente lo puedo definir a través de un plan de ejecución BIM. Y sobre todo, algo muy importante. En el plan de ejecución BIM se pueden definir características del uso de BIM que mencionaba. Uno de ellos es el nivel de desarrollo de elementos. Los elementos tienen un nivel de desarrollo. Los proyectos, los modelos generales, no, porque están compuestos de diferentes componentes, de diferentes fases. Esos componentes son los que tienen un nivel de desarrollo. El modelo como tal, puedes hacer una sumatoria, pero no puedes decir que un modelo se genere a un mismo nivel de desarrollo en todas sus fases, en todas sus especialidades. Unas serán mayores que otras. Eso se define en el plan de ejecución BIM. ¿Quién hace qué? ¿En qué momento? ¿Y cómo? Número 5. Comprobar los resultados. Si tengo un plan al que apegarme, voy a poder medir mis resultados. Todo lo que se mide se puede mejorar. Por lo tanto, decía la frase de un personaje, que es Winston Churchill. La planeación está muy bien y en teoría debería salir bien, pero de vez en cuando vale la pena corroborar los resultados para ver si estoy bien. ¿Ok? Comprobar los resultados constantemente para tener una mejor visión de dónde estoy, qué errores estoy cometiendo y qué puedo mejorar. Se le llaman lecciones aprendidas. Recordar, para terminar en notas finales, que la ingeniería de costos no es dar un número, no es decir, cuesta una cantidad, va a costar una cantidad.
sino es una especialidad que involucra diferentes aspectos, puntos de vista y metodologías para poder dar al final una estimación de costos, un estimado de costos. Algunos de estos estimados de costos en algún momento se convertirán en un presupuesto. Los demás son estimaciones, son supuestos. ¿Okay? Solamente cuando podemos corroborar exactamente qué estamos haciendo, se convierte en un presupuesto real. Muy bien. Estas son las notas finales que queremos